Nací en Zadar, una ciudad al borde del Adriático, en la vieja Yugoslavia. Pero cuando era niño, lo que más escuchaba no eran olas, sino disparos. Tenía 6 años cuando la guerra estalló y cambió todo. Lo recuerdo como si fuera ayer. El ruido de los bombardeos, los desplazamientos, el miedo constante en los ojos de mi madre. Mi abuelo, que me cuidaba cuando mis padres trabajaban, fue asesinado cerca de nuestra casa en el pueblo de Modrici. Desde ese momento dejamos todo atrás y nos refugiamos en un hotel para desplazados. Durante años, ese hotel fue nuestro hogar. Muchos creen que uno empieza soñando con estadios llenos. Yo solo soñaba con tener un lugar donde dormir sin miedo, pero incluso en medio de ese caos, el fútbol estaba ahí. Un balón de trapo en un pasillo estrecho se convirtió en mi escape. Golpeaba la pelota contra las paredes del hotel, una y otra vez, como si con cada rebote pudiera alejarme de la guerra. A veces, hasta los soldados me miraban jugar. Yo no sabía si estaba practicando o sobreviviendo, pero lo hacía con todo lo que tenía. Mi primer equipo fue el NK Zadar. Allí me acogió Tomislav Basic, el hombre que vio en mí algo más que un niño delgado y callado. Él no solo me entrenó, también me protegió. Me ayudó a salir adelante cuando muchos decían que yo era demasiado pequeño, demasiado frágil. Pero yo sentía otra cosa. No era fuerte por fuera, pero por dentro tenía algo que no se rompía. Cuando cumplí 16, el Dinamo Zagreb me fichó. Era mi oportunidad de demostrar que podía competir con los mejores, pero no me dieron la oportunidad de inmediato. Me cedieron al Zrinjski Mostar, en Bosnia. Allí fue donde descubrí qué tan fuerte podía ser. En una liga dura, física, con defensas que no tenían piedad, aprendí a pensar más rápido, a moverme mejor, a esquivar no solo las patadas, sino las dudas. Y al año siguiente, en el Inter Zaprešić, seguí creciendo. Cada partido era una respuesta, cada pase una declaración. Sí, soy pequeño, pero mírame jugar. Siempre soñé con jugar en el Santiago Bernabéu. Lo veía por televisión, y aunque parecía imposible, había algo dentro de mí que no lo descartaba. Yo era ese niño que miraba a Boban y Prosinečki como si fueran dioses. Ahora quería sentarme a su mesa no como invitado, sino como uno más. Pero no llegué a la cima por arte de magia. Nada fue fácil. Tuve que pelear cada paso. Pero desde el principio entendí algo. Si mi infancia había sido una guerra, entonces cualquier cancha sería un privilegio, y yo no pensaba desperdiciarlo. A veces me preguntan cuál fue mi momento más difícil, y aunque muchos creen que fue alguna lesión o una final perdida, la verdad es que lo más duro siempre fue el silencio. Ese silencio que llega cuando das todo y nadie te ve. Cuando jugaba bien pero no salía en los titulares. Cuando sacrificaba mi cuerpo y mi mente, pero el mundo solo miraba al goleador. Yo era ese jugador que construía en la sombra. Y por dentro, eso me rompía más de lo que dejaba ver. Cuando llegué al Tottenham, en 2008, todo era nuevo. El idioma, la cultura, el ritmo. Me costó muchísimo adaptarme. En Inglaterra, no bastaba con ser técnico. Había que resistir. Recuerdo partidos en los que terminaba exhausto, con la camiseta empapada y la cabeza llena de dudas. Me preguntaba si realmente pertenecía a ese nivel. Me cuestionaba si ese niño que soñaba con estadios no había llegado ya a su techo. Pero cada vez que el miedo se acercaba, me refugiaba en el trabajo, y una voz dentro de mí me decía: «Aguanta, ya viste cosas peores». En 2012, llegó ese momento que tanto había soñado. El Real Madrid me fichó. Pero lo que parecía un sueño cumplido se convirtió, durante meses, en una pesadilla silenciosa.
Fui elegido como el peor fichaje de la temporada por un diario español. Demasiado débil, decían. No está a la altura. Sentí vergüenza, impotencia. Me entrenaba con los mejores del mundo y aún así no podía demostrar lo que tenía dentro. Dudé de mí. Pensé que quizás ese no era mi sitio, pero también sentí rabia. Una rabia que no gritaba, pero que quemaba. Y me dije, Luca, esta no es tu historia final. Hubo noches en las que me costaba dormir. Veía entrevistas, leía críticas, a veces incluso las que venían de mi propio país. Y me dolía, porque siempre jugué con el corazón, y aún así parecía no ser suficiente. Pero si algo me enseñó la guerra de niño, fue a no rendirme por lo que dicen los demás. Así que empecé a callar con fútbol, a dejar que mis pies respondieran por mí. Me quedaba después de los entrenamientos, revisaba partidos, corregía detalles mínimos. Me obsesioné con mejorar, no para probarles a los demás, sino para volver a creer en mí. Y entonces llegaron las lesiones. No fueron muchas, pero cada una me enseñó lo cruel que puede ser el tiempo. A los 30 ya empiezan a decirte que tu mejor versión quedó atrás, pero yo me negaba a aceptarlo. El cuerpo puede envejecer, pero la mente, si la entrenas, se vuelve aún más fuerte. Quizás lo más duro fue el Mundial de 2018. No por perder la final, sino por lo que representó. Habíamos dejado el alma. Cada partido era como volver a pelear por ese niño refugiado. Pero cuando caímos ante Francia, sentí que se me partía algo adentro. Me encerré solo en el vestuario durante minutos y pensé, ¿para qué todo esto si al final no alcanza? Pero luego vi los ojos de mis compañeros. Vi a todo un país unido y entendí que a veces perder es solo otra forma de ganar. Después de perder la final del Mundial de 2018, muchos pensaron que ya había dado todo, que a mis 33 años, con la medalla de plata colgada y el corazón hecho trizas, mi historia estaba llegando al final. Pero yo no lo veía así. Para mí, eso era apenas el inicio de otro tipo de camino. Uno que ya no se trataba solo de ganar, sino de sostener, de demostrar que se puede seguir siendo élite, sin gritar, sin venderse, sin dejar de ser uno mismo. Ese año gané el Balón de Oro. Y aunque fue un honor inmenso, también fue un momento extraño. Yo no nací para la exposición. No me gusta ser el centro de atención. Me costó procesarlo. Recuerdo mirar ese trofeo y pensar, ¿cómo llegó hasta aquí ese niño que dormía en un hotel de refugiados? No me lo creía del todo, pero también entendí algo muy profundo. No gané por ser el más mediático, ni por marcar más goles. Lo gané porque nunca me fui, porque seguí de pie, año tras año, mejorando en silencio. En el Real Madrid aprendí a ser eterno en un lugar donde todos pasan. Vi llegar a decenas de talentos jóvenes y prometedores. Vi a otros irse con ruido. Yo me quedé. Y cada temporada que renovaba contrato, lo hacía no por nostalgia, sino por hambre. Porque aún sentía que tenía más por dar. Porque el respeto no se compra con títulos. Se construye con coherencia, con disciplina, con amor por el juego. Lo que más me enorgullece no es haber ganado 5 Champions League, es que en cada una tuve un papel importante. No fui decorado, fui pilar, y eso no se logra con talento solo. Se logra con trabajo invisible, con noches sin dormir, con dolores que uno oculta para no preocupar a la familia. A veces me duele todo, a veces me cuesta caminar después de un partido. Pero cuando piso el campo, todo desaparece. Porque sé que esto no va a durar para siempre y quiero dejar cada gramo de mí ahí,
en la cancha, como si fuera la última vez. La gente me pregunta cómo hice para durar tanto. La respuesta es simple y brutal, porque me dolió llegar hasta aquí, porque todo lo que tengo me costó, y uno cuida más lo que le ha costado. Nunca tuve la fuerza de Cristiano, la explosividad de Mbappé, ni la altura de Pogba, pero tuve algo que no se ve en las estadísticas: claridad mental. Sabía lo que quería, sabía que no podía fallar, y cuando el mundo dudaba, yo me decía: tranquilo, Luca, ya sobreviviste a cosas peores. Hoy miro hacia atrás y no me veo como una estrella, me veo como un sobreviviente, un chico al que la guerra le quiso robar el futuro, pero que encontró en el fútbol una razón para seguir. Un padre que quiere que sus hijos vean en él no a un ídolo, sino a un ejemplo, alguien que cayó 1000 veces, pero siempre se levantó, porque al final eso es lo único que importa. No sé cuánto más duraré jugando, pero sé que cuando cuelgue las botas podré mirarme al espejo sin arrepentimientos, porque todo lo que fui, lo fui de verdad. Porque nunca dejé de ser ese niño de Sadar, solo que ahora juega para el mundo.